No importa si eres nuevo en la Tierra Media o si eres fan de Tolkien desde el Ainulin Dale, estás en el lugar correcto. Asegúrate de dejar un like y suscribirte para no perderte tu contenido tolkieniano semanal aquí en Nerd of the Rings Español. Sin más preámbulos, vamos con mi orden de lectura de Tolkien actualizado. Número 1. El Hobbit. Probablemente no sorprenda a nadie, pero mi punto de partida es donde el mundo conoció la Tierra Media por primera vez. El Hobbit, en 1937. Este libro infantil clásico es la introducción perfecta tanto para quienes están entusiasmados por emprender el viaje, como para quienes se sienten un poco intimidados de sumergirse en un mundo de mitología profunda. A pesar de luego haber leído las obras más exigentes de Tolkien, El Hobbit sigue siendo uno de mis libros favoritos. Bilbo es uno de mis personajes favoritos también, en este libro en particular, y acompañarlo en su maravillosa aventura es un verdadero gusto. Y si quieres ver cómo era este libro en su forma original publicada antes de que Tolkien cambiara algunas escenas con Gollum para alinearlas mejor con la secuela, puedes buscar una edición facsímil de la primera edición, o El Hobbit anotado con Douglas A. Anderson, que ofrece observaciones muy valiosas sobre el libro. Número 2. El Señor de los Anillos. Luego viene la obra maestra en sí, El Señor de los Anillos. ¿Qué puedo decir de esta obra épica que no se haya dicho incontables veces? Es la obra definitiva de fantasía, e incluso fue nombrada Libro del Milenio en múltiples encuestas alrededor del cambio de siglo, marcando una popularidad que no hizo más que crecer desde la trilogía de Peter Jackson, estrenada apenas un año después. Cualquier elogio que haya recibido este libro se lo merece y más. Y aunque es verdaderamente inigualable en muchos sentidos, no es más que la punta del iceberg de la Tierra Media. Porque su historia y sus personajes son la culminación de eras de relatos y acontecimientos que vinieron antes. Número 3. Los hijos de Húrin. Y aquí es donde mi lista a menudo se separa de otras recomendaciones que los lectores puedan recibir. En lugar de avanzar directamente hacia quizá lo más desafiante de esta primera etapa, el Silmarillion, recomiendo muchísimo que tu tercera lectura sea Los hijos de Húrin. Tiene más o menos la misma extensión que el Hobbit, pero su nivel de lectura se ubica en algún punto entre El Señor de los Anillos y el Silmarillion. El libro sigue la historia de Túrin Turambar, uno de los personajes más trágicos de Tolkien y un antiguo pariente de Aragorn. No solo abre con una batalla crucial de la Primera Edad, la Nirnaeth Arnoediad, sino que además presenta no a uno, sino a dos de los mayores villanos de Tolkien, Morgoth, el primer Señor Oscuro, y Glaurung, el malicioso padre de los dragones. Lo que es realmente genial y único de Los hijos de Húrin es que es un relato narrativo único. Muchos de los títulos que siguen presentan colecciones de historias, múltiples versiones de una misma historia o resúmenes de historias antiguas. Los hijos de Húrin se centra en una sola familia, con un fuerte foco en Túrin a través de todos sus triunfos y tragedias. Este relato, que es uno de mis libros favoritos, ofrece un vistazo increíble a la vida de la gente en un mundo donde la influencia de Morgoth se siente por toda la tierra. Además, fue una de las principales inspiraciones para este canal, porque siempre me pregunté por esos lugares a los que se dice que Túrin viajó. Los hijos de Húrin, al ser similar en nivel de lectura a El Señor de los Anillos, pero incluyendo un poco más de lenguaje arcano, funciona como un puente perfecto entre la obra maestra de Tolkien y el proyecto de su pasión, el siguiente libro en la lista. Número 4. El Silmarillion. Este es el grande, el aplastador de sueños. El libro que muchos han intentado y, bueno, muchos lo han terminado. Pero muchísima gente ha intentado terminarlo y no lo logró, así que hablemos de ello. El Silmarillion es una colección de historias de toda la historia de la Tierra Media. Hay un gran enfoque en los primeros días, incluyendo la creación del mundo por Eru Ilúvatar y las gestas de los Valar. Después tenemos un núcleo fuerte del libro que narra la lucha de elfos y hombres contra Morgoth durante la Primera Edad. Y finalmente secciones más pequeñas que nos dan vistazos a la caída de Númenor, los Anillos de Poder y la Tercera Edad.
Este libro marca el primero del esfuerzo hercúleo de Christopher Tolkien por ver publicadas las historias restantes de su padre. Y sin duda puede ser una lectura más desafiante que las entradas anteriores de esta lista. Es más bíblico tanto en escala como en lenguaje, tiene un elenco de personajes enorme y de gran calidad, historias muy atractivas y vale totalmente la pena dedicarle tiempo. En lo personal, escuchar el audiolibro me resultó tremendamente útil en mi primera lectura completa exitosa, así que lo recomiendo mucho si te cuesta mantener todo ordenado. Existe la versión de audiolibro narrada en español por Luis Posada, y por supuesto, si saben inglés, está la versión de Andy Serkis en la que da voz a todos los personajes y es increíble. Y a mí, que me encanta narrar historias y en algún momento me presionan demasiado, quizás empiece a narrarlo. En el Silmarillion tenemos un relato más breve de la historia de los hijos de Húrin, así como un par de libros a los que llegaremos más adelante. Se conecta de muchísimas maneras con los personajes, eventos y artefactos que vemos en El Señor de los Anillos. Así que si alguna vez quisiste leer por tu cuenta la relevancia del regalo de Galadriel de 3 hebras de su cabello a Gimli, o el anillo de Barahir de Aragorn y su conexión con el hermano de Galadriel, o el primer lugar que llevó el nombre Minas Tirith en una parte completamente distinta del mundo, el Silmarillion es el lugar al que debes ir. Número 5. La caída de Númenor. Aquí tenemos la primera entrada nueva que modifica mi orden de lectura anterior. Esto quizá también sea un punto de debate para algunos, pero creo que tengo un motivo sólido para poner la caída de Númenor en el puesto 5. Mientras el Silmarillion se enfoca fuertemente en la Primera Edad, la caída de Númenor trata sobre la Segunda Edad. Este libro salió en 2022 y fue editado por el excelente Brian Sibley. Antes de este libro, si querías tener un panorama completo de la Segunda Edad de Tolkien, necesitabas lecturas dispersas en una docena de libros diferentes. Lo que Sibley hizo magistralmente fue tomar relatos sobre cosas como Anatar, los Anillos de Poder, Aldarion y Erendis, la propia caída de Númenor, la última alianza de hombres y elfos, y no solo reunirlos, sino ordenarlos cronológicamente en la Tierra Media, haciendo muchísimo más fácil seguir la gran historia de los engaños y la maldad de Sauron, y de los elfos y hombres que se le oponen. También vale la pena señalar que, aunque en una medida relativamente mínima, este será el primer libro de este orden de lectura que incluye comentarios entre secciones de los escritos de Tolkien, ya sea de Brian Sibley, Carl Hostetter o, en la gran mayoría de los casos, Christopher Tolkien. Estos comentarios dan perspectiva sobre el proceso de escritura de J.R.R. Tolkien y ayudan a trazar conexiones entre historias. Número 6. Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Ahora que hemos ahondado en la Primera y Segunda Edad con los 2 libros anteriores, vamos a ir todavía más hondo con nuestro número 6, comúnmente llamado como Cuentos inconclusos. Y vale aclarar, este y otros libros que estamos por cubrir sí repiten material. Una de las fuentes de la que toma la caída de Númenor es, justamente, Cuentos inconclusos. Sin embargo, incluso saltándonos capítulos como los de Aldarion y Erendis, encontramos historias realmente excelentes del Legendarium de Tolkien. Una de las más destacadas es la historia de Galadriel y Celeborn, que nos da información de fondo muy valiosa sobre el futuro señor y la futura dama de Lothlórien. También tenemos un capítulo entero sobre los Istari o magos, donde aprendemos mucho de su historia y misión. Y una sección sobre los Palantiri, las piedras videntes que se vuelven tan cruciales en El Señor de los Anillos. La Casa del Anillo narra los movimientos de los Nazgûl mientras buscan a Bilbo y la comarca. La misión de Erebor está ambientada después del retorno del rey, cuando Gandalf habla con los otros miembros de la compañía y cuenta cómo llegó a orquestar la misión para derrocar a Smaug y la participación de Bilbo en todo eso. Número 7. Las aventuras de Tom Bombadil. Actualicé mi orden de lectura aquí porque creo que este es un momento excelente para una lectura más liviana antes de meternos de lleno en contenido tolkieniano más profundo. Las aventuras de Tom Bombadil es una colección de poesía que es canónica dentro de la Tierra Media. El prefacio del libro dice que estos poemas fueron traducidos del libro rojo de la frontera del oeste, el libro dentro del mundo, que contenía los relatos de El Hobbit y El Señor de los Anillos.
No solo tenemos varios poemas protagonizados por el propio Tom Bombadil, sino que otros centrados en trolls, olifantes y los misteriosos maulladores. También hay un par de poemas sobre el hombre en la luna. Una parte de uno de estos poemas es recitada por Frodo Bolsón en la posada del Pony Pisador antes de caerse en la mesa y ponerse el anillo. Para los fans de las películas, parte de ese poema fue recitada por Bofur en Rivendell en la primera película del Hobbit. Las aventuras de Tom Bombadil es una lectura ligera que encaja en cualquier lugar de este orden y puede darte una idea de si disfrutarías la colección más nueva y una de las más grandes de Tolkien, de la que hablaremos más adelante. Número 8. Beren y Lúthien. Los próximos 2 libros de esta lista contienen historias de Tolkien en un formato único que lleva la naturaleza analítica de cuentos inconclusos un paso más allá. En lugar de una colección de historias diferentes como el Silmarillion o cuentos inconclusos, Beren y Lúthien contienen un único relato en sus distintas formas a lo largo de los años en que Tolkien lo fue escribiendo. De esta manera no solo obtenemos la versión más tardía y más completa de la historia, sino también una mirada interna al proceso creativo a medida que la trama, los personajes y los eventos cambiaron en distintos grados con el paso del tiempo. Entre estas diversas versiones hay algunas escritas en prosa y otras en verso. En cuanto a la historia en sí, es la gran historia de amor del mundo de Tolkien. Tan esencial era para J.R.R. Tolkien que los nombres de los personajes están grabados en las lápidas del autor y de su amada esposa, Edith. Número 9. La caída de Gondolin. Es uno de los relatos más trágicos e importantes de la Primera Edad. Marca el momento en que Morgoth toma control de Beleriand al eliminar a su única gran amenaza restante. El relato involucra a Glorfindel, a quien conocemos en el concilio de Elrond, así como al padre y a los abuelos de Elrond. Es una historia épica sobre una de las ciudades más grandiosas de todos los tiempos. Su caída pone en marcha la cadena de eventos que conduce a la Guerra de la Cólera. Es un relato de traición, amor y una batalla por la supervivencia contra una fuerza oscura de orcos, dragones y balrogs. De nuevo, al igual que Beren y Lúthien, la caída de Gondolin presenta varias versiones de este gran relato, tal como fue evolucionando a través de los intentos de Tolkien por escribirlo. Y, como en la entrada anterior, Christopher Tolkien nos guía por esta porción de la Tierra Media, ofreciéndonos una perspectiva sobre el mundo de su padre como solo él podía hacerlo. Número 10. La historia de la Tierra Media. Ahora sí llegamos a lo más profundo. El conjunto de 12 volúmenes de la historia de la Tierra Media, publicado a lo largo de 13 años, es una obra como ninguna otra, donde Christopher Tolkien presenta y analiza manuscritos escritos por su padre. Si llevas tiempo viendo este canal, seguramente me escuchaste referenciar títulos individuales de esta serie muchas veces, como El Anillo de Morgoth, Los Pueblos de la Tierra Media, El Camino Perdido, El Libro de los Cuentos Perdidos, y la lista sigue. Cada volumen es único y todos ofrecen información sobre distintos elementos de la Tierra Media. Dentro de las páginas de estos 12 volúmenes encontramos material previamente inédito, así como versiones tempranas de material publicado, lo que nos da una comprensión única e inigualable del genio creativo de J.R.R. Tolkien. Es imposible exagerar lo asombroso que fue el logro del trabajo de Christopher Tolkien al llevar la obra de su padre al mundo. Sin él, este orden de lectura consistiría únicamente en El Hobbit, El Señor de los Anillos y las aventuras de Tom Bombadil. El trabajo de Christopher es de una importancia enorme para los fans de la Tierra Media y una obra maestra de logro literario del primer tolkieniasta del mundo. Número 11. La naturaleza de la Tierra Media. En la misma línea que la historia de la Tierra Media tenemos La naturaleza de la Tierra Media, editado por Carl Hostetter. Aunque no forma parte oficialmente de la historia de la Tierra Media, en la mente de mucha gente es, en la práctica, un volumen 13 de esta serie. En el momento de su lanzamiento yo especulé que podía ser la última publicación de escritos inéditos y por suerte estaba bastante equivocado, como veremos muy pronto. El nombre de este libro deriva de 2 sentidos del título: naturaleza, tanto metafísica como natural, histórica. Entre otras cosas, aprendemos más sobre las tierras, plantas y animales de Númenor, los ciclos de vida élficos, el destino y el libre albedrío, y mucho más.
Es otro libro que mencioné bastante en el canal y encaja perfecto junto a la historia de la Tierra Media. Número 12. La historia del Hobbit. Para el último de los volúmenes que podríamos llamar orientados a lo académico, volvemos al libro que empezó todo. De manera similar a lo que hizo Christopher con la historia de la Tierra Media, John D. Radcliffe nos ofrece una inmersión profunda en el Hobbit, explicando las diversas revisiones que Tolkien realizó sobre el relato y uno de mis elementos favoritos de estos volúmenes, la reescritura abandonada del Hobbit de 1960. Tras el éxito del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien empezó a volver atrás y reescribir el Hobbit para que encajara mejor en estilo con su nueva epopeya. En última instancia abandonó el intento justo antes de que la compañía de Thorin llegara a Rivendell. Pero ver esos capítulos aquí es una pieza fascinante de la historia de Tolkien. Número 13. Las cartas de J.R.R. Tolkien, edición revisada y ampliada. Aquí, con nuestra entrada número 13 en la lista y el libro número 24, tenemos el primer libro que no es 100% sobre la Tierra Media. Las cartas de J.R.R. Tolkien es otro libro increíble para cualquier fan de Tolkien. Publicado originalmente en 1981, está editado por el biógrafo de Tolkien, Humphrey Carpenter, con la ayuda de Christopher Tolkien. Aunque las cartas no son ajenas a las listas de lectura, a fines de 2023 recibimos una versión revisada y ampliada de este libro, lo cual fue un desarrollo increíble. La edición ampliada incluyó más de 150 cartas que se habían recortado de la publicación original para ahorrar páginas, convirtiéndola en una mejora muy valiosa para los fans. Por supuesto, hay muchas cartas de Tolkien que hablan y responden preguntas sobre la Tierra Media. Muchas de las teorías o dudas más comunes sobre personajes y eventos son abordadas directamente por el propio autor. Más allá de la Tierra Media, también vemos cartas de índole personal, como esposo y padre, como profesor y como autor trabajando con editores para llevar sus obras a la imprenta. Son ventanas increíbles hacia el autor y hacia el hombre. Número 14. Los poemas completos de J.R.R. Tolkien. Por último, tenemos el elemento más reciente de toda la lista. Si disfrutaste la incursión en la poesía de Tolkien en las aventuras de Tom Bombadil, este volumen te va a encantar. Los poemas completos de J.R.R. Tolkien son un conjunto de 3 tomos que supera las 1600 páginas. Editado por los notables estudiosos de Tolkien, Hammond y Scull, el set incluye más de 240 poemas escritos por el profesor, incluyendo más de 75 obras nunca antes publicadas. Entre estos poemas hay verdaderas joyas que nos dan trasfondo de la Tierra Media que nunca habíamos visto, como las múltiples versiones de Scatha el Gusano, que cuentan sobre el célebre dragón de mediados de la Tercera Edad. Aunque con esto concluye lo que considero el cuerpo principal de libros de Tolkien, está lejos de ser el final para quienes quieran sumergirse aún más en sus escritos o incluso en escritos sobre Tolkien. No voy a entrar en mucho detalle en cada uno, pero quiero dar menciones honoríficas a estos libros y los voy a incluir en la lista maestra en la descripción para que los puedan ver. Hay una enorme cantidad de libros maravillosos sobre Tolkien de gente como Hammond y Scull, quienes también escribieron El Señor de los Anillos, un compañero del lector, el par de libros icónicos de Tom Shipley, El Camino a la Tierra Media, y J.R.R. Tolkien, el autor del siglo, la biografía de Tolkien de Humphrey Carpenter, y Tolkien y la Gran Guerra de John Garth. Para quienes quieran viajar con el profesor más allá de las fronteras de la Tierra Media, puedes visitar obras como Cuentos desde el Reino Peligroso, que reúne algunos de sus textos más queridos fuera de su magnum opus. Y Tolkien también trabajó en sus propias traducciones de algunos de los relatos que lo inspiraron. Entre las epopeyas antiguas están Beowulf, Sigurd y Gudrun, Finn y Hengest, la caída de Arturo, la historia de Kullervo y la batalla de Maldon. Y si quieres otra forma de deleitarte con la obra de Tolkien, en especial la relacionada con la Tierra Media, hay un montón de libros dedicados a su arte y exhibiciones sobre su arte y sus escritos, incluyendo títulos como Creador de la Tierra Media, El arte del manuscrito, y también otros escritos de Hammond y Scull como El arte del Hobbit y El arte del Señor de los Anillos. No importa dónde empieces ni qué tan lejos quieras viajar en el mundo de J.R.R. Tolkien. Simplemente espero que emprendas ese viaje.
Lo digo todo el tiempo, pero el mundo de la Tierra Media no es nada menos que el mayor mundo fantástico jamás creado. Y para quienes se sumerjan en los escritos de Tolkien, hay un universo riquísimo con algunos de los lugares más impresionantes, personajes increíbles, grandes temáticas y relatos épicos que realmente valen tu tiempo. Que disfrutes de tu lectura y gracias por ver Nerd of the Rings Español. Como siempre, quiero darle un gran saludo a los miembros elfos y magos del canal. Mati Benítez, Argentino 97, CRSM, Holker, Javier Quintana, Sheraton Ibarra, Soul of Light, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Diego Vera, Roel Sánchez, Esteban Gómez, Leandro, Emilio F, Rodrigo Espiñeira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera, Right Hand of Orthanc, Li Ang, Michelle Lorenzo Zapata, El Rastimp y Hasn Tony. Muchas gracias por ver y suscribirse y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.